el más falso de todos los informes sobre Grecia será El País, porque tiene una orientación socialdemócrata. Como hay una orientación socialdemócrata, eso se va a ver sobre todo en los artículos de opinión que selecciona. Del mismo modo que ayer, antes de ayer, hace 2 días, 3 días, el factotum del País, que es Juan Luis Cebrián, hizo un artículo larguísimo para justificar que era democrático, que todos los partidos se pusieran de acuerdo para que no gobernara el PP, para echarlo de las instituciones. Hoy, el otro exdirector del País, que se llama Joaquín Estefanía, escribe un pequeño artículo con una finalidad parecida, todo preconcebido, todo socialdemócrata. Mirad cuál es la tesis suya. Parte de una afirmación de Thomas Friedman, en la que calificó la creación del euro y de la eurozona, de la Unión Europea, dijo que era equivalente como obligar a todos los países de Europa que entraban en ella a ponerse una camisa de fuerza dorada. Y se agarran a ese término para desarrollar un artículo que en sí mismo es falso. Porque ¿cómo si es fuerza dorada? Será una camisa de fuerza, pero no dorada. Porque dorada es equivalente a riqueza, a oro. No. Será una fuerza negra, como las camisas negras. Que es lo que se está viendo ahora, fascismo, nacionalismo puro. Parte de esa observación para responder de una manera inicua a las siguientes preguntas. Dice, primera pregunta, ¿es el euro la camisa de fuerza dorada europea? ¿Es compatible con el modelo social europeo? Pero vamos a ver, ¿es que acaso hay un modelo social europeo? ¿Todos los países siguen el mismo modelo que el socialdemócrata? Bueno, supongamos que existe. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha dictado? Si es un modelo, tiene que haber una constitución, algo que lo imponga. ¿Quién lo ha legitimado? Lo están legitimando las prácticas de ellos. Pero ¿quién lo ha puesto? Tiene que haber una ley que lo autorice ese modelo. Y como han fracasado todos los intentos de constitución europea, especialmente el de Lisboa, es falso. No hay. La pregunta es falsa ya, puesto que no hay ningún modelo social europeo, ya que no hay ninguna constitución social europea. Es más, es que no hay ni siquiera constitución política europea. Es más, es que no hay ni siquiera poderes separados europeos. Es más, es que ni siquiera tiene relación con la política. Las directivas no son resultados de reflexiones políticas. Las directivas europeas son imposiciones de los gran capitales europeos, financieros e industriales, dictadas a los comisarios que no están legitimados por el Parlamento de Estrasburgo, porque hay una desconexión. No hay ninguna relación causal entre las libertades del Parlamento, la formación de las comisiones y ni mucho menos con la autonomía del Banco Europeo. Es lo peor que se puede decir la palabra modelo social. Eso no existe. Pero todavía hay algo que me sorprende aún más. Habla de rigidez laboral, claro, como pertenece el país al club de los ricos dentro de Europa, pues está a favor de que demagógicamente parece que está a favor del pueblo griego. Pues no es verdad. Todo lo que está defendiendo es que hay 2 maneras de mirar la política de la Unión Europea. Escuchar que esto no tiene desperdicio. Dice, la política monetaria de la Unión Europea no podrá luchar contra el paro. Por eso dijo Ising era un economista que fue jefe del Banco Central Europeo. Bien, pues Omar Ising pone en su boca, Joaquín Estefanía, dice, los llamamientos a una Europa social van en una mala dirección. Cuidado, los llamamientos a una Europa social. Luego, no hay realidad de Europa social ninguna. Lo que hay son llamamientos y van en mala dirección porque no producen resultados. Claro que no producen resultados según como se mire, porque no hay unidad, estructura ni constitución que sea socialdemócrata. Pero lo que está diciendo Ising es que los llamamientos a una Europa social son todos socialdemócratas. Da lo mismo que gobierne la derecha, la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Fascista, un monárquico, un republicano, es igual. La derecha y la izquierda europea son las mismas. Son facciones de una socialdemocracia que es la negación de todo valor moral o político. Ese terreno de nadie es el que ocupa la socialdemocracia. Llega a distinguir unos gobiernos de otros europeos con relación a Grecia de políticas más o menos compasivas. Y lo dicen con naturalidad, pero no os dais cuenta del horror que implica traer a cuento la piedad y la compasión. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la Iglesia Católica o de la ortodoxa griega? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hablar
de compasión, políticas compasivas. Pero ¿quién puede aceptar políticas compasivas si es la ofensa mayor que tú, Estefanía, tú, periódico País, que queréis ayudar a Grecia, cuando decir que políticas más compasivas la estáis ofendiendo? Porque Grecia no tiene más derecho que ningún otro país a recibir lo justo. Nunca la compasión. ¿Qué compasión? ¿De qué? Que se vayan a Cáritas entonces, que gobierne el mundo Cáritas. Pero la Unión Europea y estos falsos intelectuales, estos falsos hombres que viven del cuento de periódicos que descubren valores donde no los hay y que hablan de políticas compasivas, no es soportable. La política compasiva, pero si la política es ambición y conquista permanente del poder, sin la menor compasión ni piedad ni moral. Si no entiende eso la política, nadie sabe nada de política. Mezclar la compasión dentro de la política es meter la iglesia dentro, meter valores cristianos dentro, o musulmanes, o asiáticos, o budistas. Pero es intolerable que los periódicos y los falsos intelectuales hablen de políticas compasivas. ¿Compasivas de quién? ¿Del pueblo griego? ¿Por qué tenemos que tener compasión del pueblo griego antes que del pueblo español? De tener compasión habrá una escala de valores, ¿verdad? Y en esa escala de prioridades me recordaré siempre de Emerson, cuando decía, pero ¿qué es esta hipocresía de compadecerse del hambre y la miseria a 5.000 kilómetros de distancia, refiriéndose a las hambres y hambrunas africanas? Y en cambio no compadecernos de nuestro vecino, al lado. Pues esto es falso, es que es mentira. Ni hay reglas de juego. ¿Por qué? Porque Europa no tiene libertad política, porque no la ha tenido nunca. Sí, escuchad lo que digo. Europa, como España, no han tenido nunca libertad política desde la Guerra Mundial. Porque la libertad política que tuvo Europa fue la que le dio Estados Unidos. Pero ¿dónde está la conquista por sí misma de Europa? Nunca. ¿Qué viene ahora? ¿A qué? Como no saben lo que es la libertad, pues dice, nuestra tarea es la caridad, ser compasivos, socialdemócratas. Pero qué falta de piedad tiene Trevijano y su radio, que no se compadecen del pueblo griego. Pues claro que no me compadezco. ¿Acaso no son los griegos los que tienen lo que se merecen? ¿No han votado ellos a Syriza? ¿Por qué no lo echan ya? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que es? ¿Por qué no se rebelan? Piedad del pueblo griego ninguna. Pues tampoco la tengo del español. ¿Pero qué tiene que ver la piedad con la política? Es que eso es ser de derecha. ¿Pero qué sabéis, pobres hombres, vosotros, lo que es de derecha y de izquierda?